Vivimos en la ciudad de Matamoros, que es frontera con los Estados Unidos. Este hecho le permite tener una rica historia con muchos acontecimientos de diferentes clases, tanto de mexicanos como extranjeros, etc. Uno de ellos, lamentablemente, fue el inicio de la guerra con los Estados Unidos. Esta guerra se inició porque el espacio comprendido entre los ríos Nueces y Bravo era reclamado por ambos países, tanto por los Estados Unidos como por nuestro país, México. En el año de 1845, los Estados Unidos decidieron ocupar esa franja como territorio suyo, en una decisión unilateral. Así fue como el señor general don Zacarías Taylor fue comisionado para esa operación. En la parte norte de esa franja existía un pueblo de San Patricio habitado por irlandeses. Esos irlandeses tenían relación con los matamorenses, ya que más o menos cada año, el día de San Patricio, hacían un baile entre ambos pueblos, tanto entre Matamoros como San Patricio. Sin embargo, conforme los sajones fueron llegando, ese territorio se fue haciendo peligroso, aunque claro, de acuerdo con la mentalidad de los Estados Unidos, los culpables éramos los mexicanos que se vivían en Matamoros. El hecho es que en el año de 1846 llegó el llamado general Zacarías Taylor, que ya hemos nombrado, y tomó a los habitantes de ese pueblo que tenían edad militar prácticamente de leva. Los obligó a ingresar al ejército y a venir a luchar contra los mexicanos, con los cuales, con algunos de ellos, ya tenían una relación más o menos personal. Así transcurrieron. Cuando llegaron a la orilla del río, fundaron el Fuerte Brown y entonces estaban prácticamente frente a Matamoros. Llegaban los días de los domingos, día en que les toca escuchar misa a los católicos, y entonces ellos pedían autorización para venir a Matamoros a escuchar misa y se regresaban. Así fue que esos lazos se estrecharon, pero conforme fue pasando el tiempo y la guerra empezó, estos irlandeses empezaron a venirse a Matamoros y quedarse con nosotros, de tal manera que cuando ellos ya tuvieron el número suficiente, formaron el batallón de San Patricio, que en lugar de luchar a favor de los Estados Unidos, como habían sido reclutados inicialmente, decidieron luchar por nosotros. Como algunos de ellos eran pelirrojos, los matamorenses los apodaron los Colorados. Y así se formó ese batallón que se distinguiría posteriormente. Mientras podemos decir qué motivos tuvieron para cambiar de bando. Pues bien, podemos, en primer lugar, ya hemos dicho, la simpatía que ya tenían previa a la guerra. En segundo lugar, el buen trato que se les daba cuando venían a misa. Otros aspectos es que en general los militares también los trataban bien, a pesar de ser del bando contrario que nos estaba haciendo la guerra. Y también mencionaban que los escuchaban en su dura vida militar, pues el sonido de los bailes, fandangos, actividades de ese tipo, que por la edad joven que tenían, pues muchas veces no resistían la tentación de venir o añoraban esas actividades que hacían en su tierra en un principio y en su pueblo posteriormente. Al final, pero no menos importante, las señoritas que se bañaban en el río con poca ropa. Pues bien, ese batallón de San Patricio, después de que se perdió Matamoros,
el ejército comandado por el general Mariano Arista se retiró hacia Monterrey y allá fue el batallón de San Patricio a luchar por nosotros, donde también se distinguió, sobre todo en la batalla del Obispado. Después se fueron a Saltillo, donde fue muy famoso la batalla de la Angostura, que los Estados Unidos le llaman Batalla de Buenavista, y que precisamente porque lo que actualmente es la Escuela de Agricultura Antonio Narro, en ese entonces era la Hacienda de Buenavista, donde el general Zacarías Taylor tenía su cuartel general. Así terminó la campaña de Taylor, pero decidieron enviar los Estados Unidos al general Winfield Scott para que tomara la Ciudad de México ingresando por Veracruz. Para esto, los Colorados, o Batallón de San Patricio, ya se había trasladado a la Ciudad de México, y cuando los Estados Unidos llegaron, una vez más se batieron en favor de nuestro país, principalmente en la famosa batalla de Churubusco, porque esa batalla produjo aquella famosa frase que ha ingresado al corazón de los mexicanos, que cuando llegó el general de los Estados Unidos solicitando el parque, él contestó que si hubiera parque no estuviera usted aquí. Así fue como ellos se batieron mejor incluso que los mexicanos, porque el parque que les llegó, que nunca ha sido abundante, solo servía para las armas del batallón de San Patricio y no para las que usaban los mexicanos. Así fueron aprendidos la mayor parte de los integrantes de ese batallón, y se les formó un consejo de guerra en los cuales se les sentenció a ser ahorcados. Es lamentable reconocer que a los verdugos que pagaron porque ahorcaran a esos irlandeses estaban algunos bandoleros mexicanos, ¿verdad?, que se entendieron con las autoridades de los Estados Unidos. También fueron herrados con una D, no recuerdo si fue en un brazo o en alguna otra parte del cuerpo, que significaba que eran desertores. Pues bien, en esta forma terminó el batallón, pero no su leyenda, ya que ingresó al corazón de los mexicanos y en muchas partes se lo recordamos con cariño y afecto. Hace algunos años fui invitado a participar a un congreso que hubo en la ciudad de Guadalajara, precisamente sobre el batallón de San Patricio. Sobre él se han escrito varios libros, entre ellos una novela, que aquí tenemos dos impresiones diferentes de la misma novela del batallón de San Patricio, novela histórica, muy recomendable a los mexicanos. También hace que será unos 5 años tuvimos la oportunidad de ver una película. Por supuesto, una película es una versión de los acontecimientos, no es propiamente lo del acontecimiento mismo. Y en ella relatan que el batallón desertó en conjunto, lo cual pues obviamente no es cierto, porque como acabamos de decir, fueron aislados los que fueron llegando voluntariamente y voluntariamente decidieron luchar por nuestra causa. De tal manera que ese batallón de San Patricio, todo mexicano lo llevamos en el corazón, como prueba de lo que cuando una persona, a pesar de ser extranjero, reconoce la justicia, puede luchar por ella, y es un ejemplo más a los cuales nosotros debemos seguir. We fought them in Matamoros while their volunteers were reaping the nuns. In Monterrey and Cerro Gordo, we fought on as Ireland's sons. We were the red-headed fighters for freedom amidst these brown-skinned women and men. Side by side we fought against tyranny, and I dare say we'd do it again. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side.